Buenas noches. Se pueden intentar muchas definiciones de lo que se denomina realismo mágico. Con nuestro invitado de esta noche, a quien muchos estudiosos consideran uno de los precursores de este género, esto de que la realidad se parezca a la fantasía y la fantasía a la realidad parece algo muy simple. En la traducción a una prosa directa, tremendamente impactante e inolvidable. Aunque él piensa que las experiencias alucinantes y maravillosas que ha vivido todavía siguen superando lo que ha escrito. Es que lo vivido por él desde que comenzó a navegar por los canales chilotes en compañía de su padre, don Juan Agustín, han nutrido a este inmenso escritor como una fuente inagotable de experiencias con el mar, la naturaleza, las bestias y los hombres que se encuentran en esos parajes tan alucinantes y desconocidos que él conoce como ninguno. Relatos en una narrativa tan real como mágica, que se han transformado en clásicos, no solo porque resisten los embates del tiempo, sino porque se han hecho universales. Así, desde hace 2 años los reconocen los franceses, donde sus obras, Cabo de Hornos, Tierra del Fuego y últimamente Los rastros del guanaco blanco, se han hecho populares. Allí lo han transformado en caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Para muchos de los que lo han conocido, se han adentrado en su obra y luego lo han conocido personalmente, les cuesta distinguir si están frente al escritor o frente a uno de sus personajes, porque ahí está en sus vivencias esa fuente inagotable de lo que podemos leer y seguir leyendo. Ovejero, lobero, capataz en Tierra del Fuego, trabajador en las primeras exploraciones petrolíferas en Magallanes, escribiente de la Armada, periodista, autor teatral, actor en ocasiones en cine y teatro. Vamos a poder conversar esta noche aquí en Off the Record, en UCB Televisión, con don Francisco Coloane. Es para nosotros un privilegio que nos haya recibido en esta casa, su casa. En un minuto conversamos con don Francisco Coloane. Bueno, usted me hace recordar un viaje que yo hice con mi padre cuando tendría yo 7, 8 años, no recuerdo bien, a un lugar que ahora está muy de moda, Pumalín. En el barco que él era capitán, el barco se llamaba el Guandada. Fondeamos en Pumalín, un día muy hermoso, con sol, y el bote del capitán, que era de él, y 2 remeros, mi padre se embarcó en el bote con una botella de vino blanco y pan con marraqueta, y yo acompañándolo. Y desembarcó el bote en un acantilado pedregoso del fiordo de Pumalín, donde había unas rocas con ostras, era marea baja. Entonces se sentó sobre una de estas piedras, sacó su cuchillo y con el lomo empezó a sacar las ostras, a abrirlas y ponerlas en una marraqueta así como sándwich, comerlas y tomar un poco de vino de la misma botella. Y cuando me convida a mí, rechazo, porque las ostras no me gustaban, me daban vómito, no me agradaba simplemente la ostra, sobre todo una ostra chica así, ostra de piedra que se llama, ostra verde, que es muy rica, para mí ahora muy sabrosa. Y cuando volvimos a bordo, yo con hambre,
comí, pero de repente veo la botella que había dejado tanto de vino. Había tomado la mitad de una botella chica de vino. Y empecé a tomar por primera vez vino blanco, sin comer otra. Y parece que me emborraché. ¿Cuántos años tenía? 7 o 8 años, más o menos. Me emborraché porque me quedé dormido así. Y un camarotero me ha llevado a mi camarote borracho. Fue la primera borrachera que tuve en mi vida, en Pumalín. Pero tengo una ostra aquí, que es grandiosa. Según dicen que Darwin encontró también estas ostras en la cordillera de los Andes. A mí me la regalaron. Y esta ostra tiene otra ostra superpuesta que para mí tiene un rostro de un viejo. Exactamente así. Aquí está el perfil, ¿ves? Aquí está el perfil. Este es el realismo mágico. El perfil, aquí hay un viejo como yo. Si me lo pongo de careta, hay un viejo, es un ser humano. Y dentro está la memoria. Es un símbolo para mí que lo tengo. Y precisamente por el recuerdo que usted ha hecho de mi padre y que salió esta historia, y los dos nos hemos contado un cuento y el resultado que es un realismo mágico combinado con lo suyo con lo mío. Sé tú. Don Pancho, usted hizo un viaje, a propósito de su memoria maravillosa, a los 13 años. Entiendo, el primer viaje hacia Magallanes. Sí. En que tuvo una visión de lo que era ese paisaje sureño que es una fuente de inspiración para su obra en el tiempo después. ¿Es así? Sí, fue en el vapor de la compañía Brown y Blanchard, el Chiloé precisamente. Tenía 2 barcos, el Chiloé y Magallanes, que hacían la carrera de Punta Arenas hasta Valparaíso. Mi hermanastro, Francisco Cabello Cárdenas, porque mi madre fue casada 2 veces, primero con un marino español y después con mi padre Juan Agustín Coloane. Francisco Cabello era primer piloto del Chiloé. Entonces en Puerto Montt nos embarcamos y por primera vez yo hice la navegación por los canales, la angostura inglesa. Conocí, fue en el mes de julio precisamente de 1923. Y lo recuerdo bien porque fue la primera vez que escuché radio a galena, como tiene el caballero ahí una radio así, a galena. Escuché el match de box entre Jack Dempsey y Gibbons en Estados Unidos. Ganó Dempsey a Gibbons. Por primera vez escuché radio. Eso lo recuerdo. También recuerdo el paso después de la angostura inglesa, encontramos el mar de los canales helado, más o menos con una capa de hielo de una pulgada así. Y me extrañó que los pájaros, las gaviotas, por ejemplo, llegaran y resbalaran en el hielo. Pero de repente salió una foca de 2 pelos, parece, rompió el hielo y hizo su salida y su zambullida. Eso para mí, para un niño de 13 años, acostumbrado a otras aguas y a otras navegaciones, me pareció que iba a un mundo completamente extraño. Así llegamos al estrecho de Magallanes, y recuerdo bien que cuando vi Punta Arenas, cuando pasamos por frente allá cuando se tomó posesión del estrecho del fuerte Bulnes para adentro, veo la nieve había caído sobre Punta Arenas, era mes de julio, y entonces los humitos de la chimenea salían como
los buses que están pasando por aquí ahí con su chorro de smog. Pero allá no era smog, era una cosa natural de leña de carbón y parecían hongos. Y fue una impresión muy grande para mí. El capitán Cabello, el piloto Cabello y mi cuñada Elena vivían en la calle Quillota, 3 y tanto, casi esquina ecuatoriana, y también llegamos allí con nieve y me instalé en la casa y me pusieron en un colegio salesiano de Punta Arenas, pero en primer año de humanidades. Pero yo había hecho el primer año de humanidades en un seminario jesuita de Ancud. Había estado interno, no de sacerdote, compañera, sino que interno seglar, que se llama, y había hecho el primer año de humanidades en el liceo jesuita de Ancud. Y tuve que repetir el primer año de humanidades en julio, cuando llegué, en el colegio salesiano de Punta Arenas, que está cerca de la plaza. Lo cual me sirvió, porque me parece que esas repeticiones son muy útiles a los 13 años, porque quedan en memoria, pues sabía yo el análisis lógico, el complemento directo, y todo esto me lo sabía de memoria ya. Ahora, don Pancho, usted este año, además de celebrar sus 86 años la semana pasada, ha estado muy celebrado, fue condecorado por el gobierno francés, estuvo en Francia en el encuentro de Saint-Malo. Que usted no es muy amigo, entiendo yo, de los halagos, pero ¿qué significa para usted a esta altura de su historia como escritor recibir un reconocimiento desde Francia? Bueno, es la satisfacción más grande después del Premio Nacional de Literatura de mi país. Primero está el reconocimiento que me ha hecho mi propio país al darme el Premio Nacional de Literatura en el año 64, cuando escuché a De Gaulle hablar en la universidad, me acuerdo. Charles de Gaulle habló ahí, me invitaron a escucharlo y me impresionó mucho la figura de Charles de Gaulle y su discurso, como de relojería, así. Y lo comenté yo, le dije, pucha, los discursos de este caballero son los párrafos precisos, y alguien como así son los chilenos o los franceses, muy peladores, me dice, si los aprende de memoria, mejor aún, si yo supiera un discurso así, se lo diría en este momento. Francia me ha internacionalizado, porque ahora los libros que tradujo la editorial Febus han sido traducidos, uno que me llena de orgullo, en Grecia, Tierra del Fuego, por ejemplo. Así que los lectores de Homero, de la Odisea y de estos, están leyendo ahora Tierra del Fuego. En Holanda también me tradujeron los holandeses que descubrieron el Cabo de Horno, precisamente. Schouten descubrió el Cabo de Horno, los holandeses también me tradujeron. En Italia también me tradujeron, me llamó por teléfono una señorita que es periodista, recuerdo su nombre, antes de ayer me llamó para mi cumpleaños precisamente, Rita Salà, periodista italiana. Y entonces yo le dije, mire, ¿cómo se llama? Rita Salà. Yo le digo, ¿y usted me recuerda? Me dice. Yo le digo, sí, yo estoy mirando aquí en este momento a el planeta Venus, le digo yo, que sale por el noreste de la cordillera de los Andes, el planeta Venus. Ah, me dice, yo también miro a veces el planeta Venus de allá. Así que yo le hice una cortesía así, entonces le dije, nos vamos a comunicar siempre a través del planeta Venus, desde Roma a Santiago de Chile, sin ser venusianos. Entonces todo esto me ha llevado a una cosa de también un realismo mágico. Me siento inserto en una cosa mágica con mis triunfos y mis lectores en Francia, del último grumete, del Cabo de Horno, de Tierra del Fuego se apaga, y del Guanaco sobre todo,
que es el exterminio de los zonas de la Tierra del Fuego, esto me llena de júbilo, de alegría, pero también de responsabilidad. Don Pancho, en su obra, en todos sus cuentos y novelas, implícita o explícitamente, hay una reivindicación de la naturaleza, de los espacios puros, oceánicos, de la fauna, de la naturaleza. Hay una reivindicación que en el lenguaje de hoy día y en las preocupaciones de hoy día de los lectores franceses, por ejemplo, se puede asociar al tema ecológico. ¿Usted cree que en esa razón hay un motivo de por qué tiene impacto su obra más allá de la aventura hoy día en esos lectores? Simplemente porque lo que ha sucedido con Tierra del Fuego y con la Antártica, yo tengo un recorte por ahí del Mercurio en que dos científicos norteamericanos hace 3 o 4 años descubrieron en la Antártica osamentas de dinosaurios y varias grandes. Los norteamericanos, salió en el Mercurio hace 4 años atrás. Yo lo tengo recortado ahí. Entonces, la Antártica tuvo en otros tiempos un clima no tropical, pero un clima mejor que el que tiene ahora. Entonces los dinosaurios se desarrollaron en todo sentido. Había hasta de 20 metros de largo. Y los norteamericanos, que son muy serios, 2 científicos son, no me acuerdo en este momento, hasta de 40 metros de largo dinosaurio, pero también más chico, hasta de 2 metros. Todo esto fue encontrado en la Antártica, y después estos dinosaurios, las osamentas las encontró Darwin en la Patagonia. Así que yo me he puesto a escribir un librito, nunca digo que es un libro, que lo voy a titular Galopes en la Patagonia. Pero voy a empezar por eso, por los galopes de los dinosaurios que corrían en la Patagonia y que se han encontrado sus osamentas cuando la Antártica estuvo unida totalmente a la Tierra del Fuego en el Gondwana, que se llama el continente antiguo. Antes de separarse los continentes, tuvimos en la Antártica se han encontrado fosilizadas piedras por allí tengo, de piedras fósiles de araucarias. La araucaria nuestra, que da piñones, se daba en la Antártica. Entonces nuestros derechos antárticos vienen desde muy antiguo, geológicamente e históricamente, porque antes del hombre vivieron los dinosaurios y pasaron para la Patagonia, y ahora de la Patagonia nosotros pasamos como yo estuve en el año 1947 a bordo del Angamo, estuvimos en enero, febrero y la mitad de marzo navegando por la Antártica. Ahora, usted hacía mención del gozo que le provocaba que en Francia estuvieran leyendo el guanaco blanco. Esa historia, entiendo yo incluso que hoy día está como un proyecto para transformarla en una película en Chile. Sí, me han dicho. Y se refiere a la historia del exterminio de los Onas, a partir de una historia muy singular de una mujer. Esa relación que usted trabajó en esta obra, yo quería asociarlo a la relación que usted personalmente tuvo con algunos indios en sus viajes. Entiendo que incluso usted, un indio Yamana, en este caso fue no un Ona, le salvó la vida, ¿no? Ah, sí, yo hice mi navegación en el canal Bigle cuando yo era secretario del juzgado del trabajo de Punta Arenas. No, oficial primero era. Tuve de secretario subrogante después. Entonces hubo un juicio allá y el juez, don Antonio Liubitich, consiguió que un barco de la Armada me llevara para el Bigle. Fuimos en el Micalvi, nunca lo olvido. Y yo notifiqué a las personas que eran interesadas en esto allá, pero el Micalvi tenía que
hacer los faros, que se llama, de toda la región allá, y teníamos que encontrarnos en Yendegaya, que es un fiordo, y entonces yo terminé mi diligencia y alguien me aconseja que navegue a Yendegaya para esperar el barco, y lo hice en un bote salvavidas que los indios habían salvado del naufragio de un barco que creo que se llamaba Monte Cervantes, y el barco quedó dado vuelta de campana sobre las rocas, y los indios sacaron un bote, le pusieron mástil y vela de cuadra atrás y una de trinquetilla de foque, y este indio era Félix Yamana, y con él fuimos. Me compré una sardina, una lata de sardina, nos tomamos, y navegamos desde Navarino hasta Yendegaya con muy mal tiempo. Había un suroeste y teníamos que voltejear de orilla a orilla. El indio era el capitán, yo el ayudante. El indio se sentaba al timón así, se arrollaba, las olas le pasaban por encima. Yo sacaba el agua con un tacho, con un balde, sacando el agua. Cuando teníamos que virar por avante, entonces subía y pescaba la escotilla de la trinquetilla, y pudimos, pasamos una noche, la noche es muy corta, pasamos una noche navegando así, y alcanzamos a entrar en Yendegaya. Cuando llegamos a una playa donde tenía una estancia una familia cerca, apellido yugoslavo, cerca. Y entonces la señora nos vio con el indio, nos dio un estofado de carne, el indio comió, yo comí, él volvió en su bote para hervirle, y yo me quedé allá, y el bicable me recogió ahí después y seguí para Santiago. Una verdadera aventura. Pancho, usted ha comentado varios... Félix se llamaba el indio. Félix. El indio Félix. De grandes viajes, mucho tiempo, y yo he leído que usted siempre piensa que en su memoria, en el registro que usted ha hecho de toda esa experiencia, hay mucho más de lo que ha escrito, que ha logrado escribir. ¿Cómo sigue siendo esa relación suya hoy día con el mar? Bueno, yo todavía nado tengo un ranchito en Quintero, todavía nado unos 20-25 metros de pecho, y salgo nadando de espalda, como los botes, con el espinazo así, y cuando la ola se retira me levanto, y todavía ahora no lo puedo hacer porque ando con una asiática. En Santiago siempre tengo problemas. Estando a la orilla del mar ya me habría curado de la asiática, que yo, aunque sea en julio, a la orilla del mar. Y aquí tengo que andar con un parche que se llama parche león, que lo tengo puesto ahora actualmente. Pero lo interesante es esto. Actualmente lo mismo. La Tierra del Fuego, después del terremoto blanco que vino, eso donde se murieron tantos miles de ovejas y tantas otras cuestiones. Yo trabajé en la estancia Sara, que está en la costa oriental hacia el Atlántico. Y en esa región es curioso. Una vez y muchas veces, trabajando ahí, sale el sol en el Atlántico, se va levantando, y en realidad uno parece que estuviera en otro planeta, que estuviera a la orilla de otro planeta, y que el sol se levanta, y esa es la grandeza que tiene la Tierra del Fuego. El paisaje, sus nubes, tiene todas formas de dinosaurios, y de las nubes, todo es una fantasía, son cielos. Bueno, cuando vienen las tormentas son tremendas. A mí me ha tocado atravesar, por ejemplo, la Tierra del Fuego en auto a 110 kilómetros por hora, el viento, donde el auto se estremece. Cuando trabajábamos allá, los caballos se nos hincaban en la nieve. Esa dureza hoy día no la aguantaría.
Pero esa es mi literatura, esa fue mi vida vista y vivida. Ese es el valor que tiene. Don Pancho, yo quería preguntarle un poco de los animales en su obra. Llama la atención como lector común y silvestre la magnitud en las descripciones que usted hace de la fauna de los animales en el sur. Me recuerdo descripciones de leones marinos, de elefantes marinos, leopardos, de unas magnitudes muy, muy fantásticas. ¿Cuánto, en esas descripciones, cuánto de fantasía y cuánto de realidad y de proyección de esa realidad hay en esa obra? A propósito de esto que yo señalaba al principio de bueno, fantasía y realidad. Yo tengo un pecado en la Antártica que lo voy a confesar por primera vez. Por orden superior de un teniente segundo, Christian Storaker, tuve que matar un elefante marino. Precisamente en una punta, una especie de península que se llama Punta de Elefante, que está al norte de la Bahía Soberanía. Entonces desembarcamos ahí y había un grupo de elefantes mezclado entre las rocas. Entonces el teniente Christian Storaker, un joven alto, delgado, me dice: don Pancho, me dice, ¿usted sabe matar un animal de esto? Yo le dije: una foca, sí, le dije yo, pero esto tan grande no. Le digo yo, se le dispara, le digo yo, desde el ojo, un poco atrás, para que la bala entre en el oído. Entonces la bala entra en el oído, rompe la caja timpánica y el animal no sufre, en absoluto. Entonces me dice: haga la prueba con el elefante, me dice. Yo le digo: ¿por qué no la hace usted? Le digo: no, me dice, le pido por favor que me lo haga. Me pasó su revólver de reglamento. Entonces me acerqué, nunca olvido, íbamos un grupo de gente, y iba Luis Robán, me acuerdo siempre, Genaro Medina, otros compañeros así, y me acerco como a 50 metros de la manada, y veo uno que me le podía pegar, me acerqué más, y le pego el primer balazo, y no doy bien en el blanco. Y entonces descargo todo el revólver de balazo. Entonces le abrí una herida en el cuello al animal. Y logró nadar y tomar el mar. Entonces recuerdo siempre, lo tengo en la conciencia. En el mar salía, respiraba una espuma de sangre. Y al día siguiente, recuerdo, fuimos para ver si habíamos... porque querían tener el esqueleto para traerlo para el Museo de Santiago. Y no encontramos ni elefante ni nada, pero me acuerdo bien siempre en la mañana yo vi a dos orcas, las ballenas asesinas que son chicas, que van así, y estas seguramente se comieron al elefante. Se comieron toda la carne del elefante, y el elefante con su osamenta habrá quedado ahí. Esto, lo otro. Pero eso lo tengo en la conciencia de la única vez que he matado a un animal. Ahora me ha tocado trabajar en las estancias, sí, pero ahí degollar ovejas y todo otro para comer es otra cosa, pero matar a un elefante me parece un crimen. Ahora, ¿a usted le tocó ver el exterminio de lobos pequeños en su viaje? No, pero al sur de Chiloé sí. He visto cómo entran a matar lobos con garrotes, y antiguamente los indios se llevaban el garrote aquí, lo ponían aquí, y entonces se acercaban a los roqueríos como si fueran una foca. Entonces se mezclaban con la foca y ahí mataban a los popis, que llaman, a los chicos. Tengo un cuero, yo no lo tengo aquí, lo tengo en Quintero, que me regaló un cazador de foca, cazado así, lo tengo de recuerdo, nada más. Ahora, ¿es cierto esto que se dice que usted, su primer trabajo en las estancias fue escapador de cordero a dientes? Claro, yo era
cadete en la estancia, así le llaman, ¿no? Aprendiz, era aprendiz. Y uno tiene que hacer todo lo que ordenen los trabajos. Entonces en la marca, me acuerdo en 1929, yo tenía, claro, 19 años, había hecho mi servicio militar. Y entonces tenía buena dentadura, ahora tengo placa, pero en ese tiempo tenía dentadura. Y entonces me eligieron con otros 2 compañeros ovejeros para hacer la marca en toda la estancia. Una estancia de 90.000 animales, con campos generalmente de 3.000, separados así. Entonces toda esa faena me tocó, precisamente eso será que ahora he tenido que pagar sacándome todos los dientes y poniéndome los dientes. Muy sencillo, con una cortapluma sin punta, se toma el saquito de los testículos del corderito de 2 meses, de 1 mes, se le pega un corte y se le estira así. ¿Por qué? Porque las venitas se enroscan y no se desangra. Y la saliva es curativa. Entonces el animalito queda completamente sano. Y entonces nos capábamos en 3.000, la mitad más o menos que eran machos, en esa forma. Se escupían y esto, lo otro, pero un trabajo muy, muy sano, muy limpio. A propósito de rituales, usted tuvo un tío que se llamaba Lorenzo, ¿no? Que influyó mucho cuando usted era niño. Ah, claro, mi tío Lorenzo Boldrini era de Rimini, de Claro. Italia, de Rimini. Marino, se casó con la hermana de mi abuela. Mi abuela era Carmen Vera y su hermana era doña Candelaria Vera, doña Cañe, y se casó con este marino italiano. Hicieron una casa muy bonita frente a la nuestra, de 2 pisos. Se ganó la vida haciendo cabos para los barcos. Y ahí me enseñó a dar vuelta a la máquina para hacer con un piñón cabo de Cabo Manila. Todo esto, y vendía estos cabos a los barcos, a los pescadores, también hacía redes, y me empleaba en todos estos trabajos. Yo era niño y me acuerdo, me enseñó a cazar los zorzales con un suncho y una red, y entonces me ponía así un palo, caía un zorzal, y cuando había unos 12, 20 ahí, me decía no caces más, y mi tía Candelaria los hacía con polenta. Y ahí aprendí a comer bien zorzales en polenta. Y ese tío fue el que usted le untaba las rodillas con sangre Ah, de venado sí, para que claro, también, como venado. también pescaba él, cazaba venado, venaditos chicos, sin pudú. Entonces cuando los colgaba y los desollaba, yo era su ayudante. Entonces pescaba un poco de sangre y me ponía en la rodilla y me decía, corre, me decía, porque vas a hacer como un venado de corredor. Bueno, yo corría y volvía, en todos esos menesteres lo acompañaba, también poniendo espineles para los pulpos, para los calamares, pulpos. Las mareas en Kemchi son de 7 metros de desnivel, así que el fondo del mar se desnuda como 1 kilómetro más o menos, 1,5 kilómetros, y queda todo afuera. Entonces comíamos pulpo, calamares, de toda la cosa. Me crié así. Ahora, usted, a propósito de esta condecoración del gobierno francés, cuando agradeció ese honor, usted señaló que usted era un caballero de piel de foca. A ese caballero de piel de foca, ¿cuáles han sido los embates de aire, mar o tierra más duros que le ha tocado enfrentar con esa piel? Bueno, yo estuve en las Galápagos 5 días, y también en los embarques y desembarques de la Galápagos salían lobos de 2 pelos, todavía hay en la Galápagos. Saltan así y se van ahí. Un día se me ocurre nadar en una bahía que se llama Cormorán, Punta Cormorán. El grupo se llamaba
el grupo nuestro se llamaba los Albatros, y iba dirigido por una señorita ecuatoriana, semejante a usted, muy simpática, que se llamaba Graciela Vázquez, Chela Vázquez. Ella era nuestra dirigente, era de la Universidad de Quito. Entonces yo llevaba mi traje de baño, me desvestí entre las matas y todo esto, y empecé a nadar en esta bahía Cormorán, cuando de repente me salen dos tortugas de mar con los cuellos así para afuera. Y entonces me asusté, pues. Me asusté al ver las tortugas así con los puños en alto, ¿sí? Y de espaldas me fui nadando para la costa y asustado. Cuando llego a la costa, me levanto y piso en un pez raya, un pez manta. Piso en el pez manta, me resbalé, salí del pez manta y por una casualidad tremenda encuentro un tablón con clavo así oxidado. Y pesco el tablón y le empiezo a dar al pez raya. Encima, ¿para qué? No para bailar. Y en eso aparece la señorita Chela, la dirigente, y me trató de no sé qué. Me dice, ¿cómo se le ocurre a usted hacer estas cosas si está prohibido? Y me consideró que era un loco. Me dijo que, yo le dije, ¿usted creía que yo me estaba cazando una ballena? Si esto está prohibido, hacerlo aquí, maltratar a los animales ahí. Llegamos a bordo en la noche y entonces el comandante del barco se llamaba Bucanero el barco. El capitán era Jorge Game Castro, no lo olvido nunca. Un hombre alto que estuvo en Chile también. Y viajó en la Baquedano también, estudió aquí. Jorge Game Castro. Entonces le conté lo que me había pasado con la señorita Graciela, esto, lo otro. Y entonces me dice, escríbalo, me dijo. Escríbalo. Y ahora no lo he escrito, pero lo estoy contando. Que es lo mismo. A propósito de hablaba de locura, también dijo usted en esa oportunidad que yo mencionaba, de que usted quería terminar sus días cuerdos después de haber vivido como loco. ¿Echa de menos esas locuras? Bueno, he cometido muchas locuras, pero todas han sido generosas, digamos. He salvado gente, he peligrado mi vida en ventanas, por ejemplo, por sacarle una pelotita que jugaba a una sobrina mía que ahora es médico. Cuando lloraba por la pelota, entonces me metía al mar y después no podía salir. Entonces me rompí las manos y he estado peligrando varias veces que termine la vida en cualquiera de estas leceras que hacía, pero hoy día ya no hago leceras. A propósito de locura, usted entiendo que se perdió el cargo de cónsul en Comodoro Rivadavia, entiendo, porque estaba pololeando aquí con la señora Eliana, cuando pololeaba antes de casarse aquí en el Parque Forestal, ¿no? Sí, claro. Dejó esperando al presidente. Resulta que yo hice un viaje con la escuadra y con don Juan Antonio Río a Punta Arenas. Y de vuelta nos pescó un temporal en el Golfo de Pena. Y yo estaba arriba en el púlpito que se llama. Y cuando de repente sube don Juan Antonio Río, que era presidente de la República, y me dice, parece que somos los únicos que estamos en pie. Sí, pues le dije, su excelencia, qué sé yo. Él se fue, yo me quedé arriba. Después llego a Santiago y don Alfonso Borges, que era senador, me dice, el presidente le ofrece un cargo de cónsul en Comodoro Rivadavia. Y lo espera a las 4 de la tarde, como la hora que tuve que esperarlo a ustedes, para la audiencia. Y entonces yo estaba en el parque aquí precisamente con mi actual señora y me pongo, no me acuerdo, a discutir por qué, y de repente le digo, ya se me pasó la hora, y le digo, tengo que ir a la Moneda por un consulado que me dan en Comodoro Rivadavia. Fui a la Moneda y me dice, el presidente lo esperó como una hora, me lo dice, y canceló definitivamente una falta de respeto, la audiencia.
Si no, habría sido cónsul en... A lo mejor le sería una carrera diplomática. había tenido una carrera diplomática y me salvé de eso porque no me gusta tener carrera diplomática. Ahora, cuando usted se inició en el periodismo, hablando de locura suya, empezó en el reporteo policial. Y entiendo yo que fue la primera vez que le tuvo que ir a cubrir un homicidio, un crimen, y ya el cuerpo no estaba. Sí, empecé a trabajar en las últimas noticias y también sacaba la segunda en ese tiempo, en los 2 diarios. Y ahí usted hizo una pillería, ¿no? No. ¿Una foto, no es cierto eso? No, resulta de que ocurrió un crimen en Vitacura, cuando Vitacura eran potreros, no había las casas que hay ahora. Y entonces con un fotógrafo que se llamaba Del Canto, por su apellido nosotros le decíamos de sobrenombre Caruso, porque se llamaba Del Canto, y con Armando Lascano, que era jefe de crónica, tomamos un taxi y me encargan a mí hacer la cuestión del crimen. Entonces llegamos a un camino polvoriento por Vitacura, con zarzamoras, me acuerdo, con zarzas ahí puestas ahí, y habían levantado el cadáver del asesinado. Entonces me dice Armando Lascano, bueno, dese vuelta a la chaqueta. Entonces me puse la chaqueta al revés, tiéndase ahí, me dijo. Me tendí donde justo estaba el lugar donde habían sacado al muerto y me tomaron una foto de espalda y esa es la que salió en la última noticia, o la segunda, no recuerdo, y yo hice de cadáver. Esa fue su primera actuación, porque después usted fue un tiempo actuó en teatro y cine, ¿no? Hizo películas. No, trabajé en el teatro. Trabajé en una obra de Antonio Acevedo Hernández, Árbol Viejo. Y los 13 hijos de este Árbol Viejo eran Eugenio Rete, Gres, que siempre hacía de Cristo en toda la Semana Santa, alto así, y a él lo crucificaban. Y yo, el otro hijo, Árbol Viejo. Después trabajé en la compañía de Enrique Barrenechea, entre Pascua y Año Nuevo. Fui actor de teatro, pero parece que no serví mucho. Ahora, usted contaba hace un rato que tuvo educación con los jesuitas y con los salesianos. ¿Cuál es su relación hoy día con la religión? La religión yo no tengo ningún problema porque ahí tengo la Biblia latinoamericana, que el concepto de Dios hoy día dice no es un personaje que está sobre las nubes, sino el infinito presente en lo íntimo del ser humano. Así que yo todas las noches miro una estrella, veo a Venus por allá a veces, veo otras estrellas por acá y me basta con eso. Y entonces, creencia, sí que no creo. Pero soy absolutamente, en ese sentido, esa palabra ateo no me gusta. Respeto a todas las religiones y he estado en la India, he estado en la China, he estado 1 año y medio en China, conozco todas las cosas de Confucio, el hombre de Chukutien, el primer hombre que hubo en esa región, descendiente del mono, y todas estas cosas. Entonces yo creo que simplemente la vida en la naturaleza la ha dado el mar. Es así. Me parece que el mar, que es 3/4 partes del planeta, nosotros somos una isla en el mar. Y la vida nació del mar, vino a la tierra, volvió al mar, y me parece que eso es lo mejor que hay, lo más sano. Se está viendo ahora en la Olimpiada de Atlanta, los nadadores, todo esto. Por eso no tengo problema yo en ese sentido. A veces sí me persigno por un respeto cuando voy a un funeral o cualquier cuestión. Soy respetuoso y tengo amigos sacerdotes. El padre Fidel Araneda Bravo fue muy amigo mío, y cuando yo le dije una vez en la Sociedad de Escritores, si Neruda hubiera sido en la época de Confucio y de Lao Tse, había sido un creador de religiones.
Entonces me dijo, estoy de acuerdo con usted, me dijo don Alfredo Araneda Bravo. Y de sus amigos, don Pancho, de los amigos Y precisamente hay un pingüino, Sí. y Neruda dice de ese pingüino, ahora recuerdo sus versos, el comienzo. Dice, pájaro religioso, vestido de noche y nieve. Tú no necesitabas volar, tú no necesitabas cantar. Tus dos aletas como dos remos te hacían para navegar. Y termina el poeta Neruda con una frase muy hermosa. Dice, yo soy un gusano en la arena y envidio tu orgullo emplumado. Pancho, de sus amigos en esas tierras magallánicas, ¿queda alguno? De esos grandes amigos que usted ha hablado de. Amigos en Magallanes de mi época, que ya se han muerto, José Grimaldi, Esteban Yaxi, poetas todos. Esteban Yaxi tiene un verso que siempre lo recuerdo. Por ejemplo, dice, y Cristo sobre el mar apacentaba su rebaño de olas. Esteban Yaxi, un poeta magallánico, es una metáfora muy linda. Y Cristo sobre el mar apacentaba su rebaño de olas. Y fui muy amigo de Pepe Camarenco, que era de Odessa. Bueno, todas mis amistades. ¿Ya ha viajado últimamente a Magallanes? ¿Ha estado allá? Sí, sí estuve. Estuve hace como 2 años, no sé, estuve en Tierra del Fuego, estuve en Porvenir, encontré en Porvenir en el museo una cosa muy interesante, una momia de una joven Alacalufe, que la encontraron en la isla Tres Mogotes del seno Almirantazgo, más o menos de 30 años, de una edad así, y está en su canoita con sus cestas de mariscar, de esto, lo otro, y es una momia, es una hermosa momia, de 30 y tantos años. Y la señorita Mimisa, me acuerdo, que encargada del museo, me explicó todo, y una cosa maravillosa. Después tuve que concurrir a un funeral en Punta Arenas de una persona amiga mía, y tuve que hablar en el cementerio, y todas estas cosas me llevan de Magallanes, me dejan adentro y me conmueven. Y usted metido aquí en pleno centro de Santiago, en estas nubes de smog, ¿cómo se siente? Aquí me siento bien, ¿Sí? porque esta casa es suficientemente para mí y mi mujer nada más, y la señora que nos atiende en la casa. Y para 4 personas estamos muy bien, y tengo siempre mis conchas, mis pingüinos y mis cosas. Es como si estuviera en un témpano, sí. Metido en un témpano. Don Pancho, ¿usted sueña mucho con todas estas historias, con el mar, con sus viajes? ¿Sueña? ¿Sigue soñando? No sueño tanto. Duermo bien. No tengo sueño, no tengo a veces algún pequeño sueño, pero no tengo en ese aspecto. No empleo los sueños para escribirlo, digamos. Ahora, si usted tuviera que escoger o hablar de los cuentos o de la novela que más lo ha gratificado, ¿cuál es? ¿De novela de mía? Sí. Para mí El Camino de la Ballena es lo que más extenso que he escrito. No sé si será una buena novela o mala, pero es lo más largo que he escrito. Y el mérito que tiene, que lo escribí por los 3 meses que estuve en la Antártica, y en vez del Leviatán era Langamos, fue el barco en que yo navegué, y transformé todo esto, y el mérito que tiene eso para mí es que es la primera novela que se escribe sobre la Antártica. No hay novela inglesa, no hay novelas de ninguna parte. Y la otra es Los Conquistadores de la Antártida, en que yo pongo, es una ficción, sí, de que se encuentran osamentas de 2 o 3 indios yámanas en la Antártica,
Eso lo supuse yo, lo puse, no es una ficción. Pero para mí, ellos vivieron 2000 años en el Cabo de Hornos. ¿Y cómo una tempestad no puede haberle llevado una canoa y haberse perdido ellos en el mar de Drake o en la Antártica? Entonces, en homenaje a los Yámanas, además tenían una creencia muy bonita. Decían que habían descendido del cielo en una cuerda hecha de cueros de foca. Y entonces mirar al cielo y descender ahí, eso me parece una maravilla de la imaginación de los Yámanas. Ahora, su obra ha sido masivamente leída por generaciones, sobre todo de estudiantes, de jóvenes. Con este reconocimiento que se ha hecho en Francia la obra, con esta recuperación de lo que usted ha escrito, ¿usted piensa que puede haber una relectura, una segunda mirada a lo que ha escrito Francisco Coloane? Lo que me agrada más es que me hayan traducido El último monumento de la Baquedano, porque ese es un libro que es muy leído aquí. Se han editado ya como cerca de 1 millón de ejemplares desde que existe el libro. Y entonces, teniendo en Francia los niños leyendo El último monumento en francés, otros aquí en castellano, puede haber una relación en los colegios algún día de ser textos de estudio, digamos, para aprender francés y castellano mutuamente. Eso me llenaría de satisfacción y de orgullo. Es el orgullo más grande que tengo. Don Pancho, yo partí conversando con usted, haciendo referencia a esos primeros viajes con su padre. Y usted nos relató ese viaje y esa experiencia cuando comió erizo y tuvo su primer mareo. Cuando su padre murió, usted las últimas palabras que le escuchó, entiendo que fueron "volvamos al mar", ¿no? Sí. Mi padre murió el 11 de agosto de 1919, no lo olvido. Yo dormía en una pieza con mi madre, contigua a la de él. Entonces de repente mi madre me dice: levántate, el papá se está muriendo. Entonces me levanté, fui, y entonces mi padre, que era un hombre alto como yo, tuvo una diabetes y quedó muy flaco. Entonces lo vi y me estira la mano y me la da, me aprieta y dobla la cabeza así hacia la pared y falleció. Entonces yo escuché que me había dicho, no, yo soñé después, a usted me preguntó de los sueños, yo soñé al tiempo después que yo iba de la mano, que mi padre me llevaba por una colina y veíamos unos paisajes, unos vergeles, unas lagunas muy bonitas en la cumbre. Y entonces, de repente, despierto del sueño, mi padre me afloja la mano y me dice, oigo su voz que me dice: volvamos al mar. Y eso me quedó para toda la vida. El día que me muera, yo pienso que es una vuelta al mar y que me voy a encontrar con mi padre. Bueno, don Pancho, ha sido muy grato poder conversar con usted aquí en Off the Record, en UCB Televisión. Para mí ha sido muy agradable. Yo le agradezco más a ustedes. Si he participado en esto es por mi amistad con Rodrigo González, con el cual hicimos una vez una película también a la orilla del mar. Bueno, a ustedes los esperamos el próximo domingo en otra edición de Off the Record aquí en UCB Televisión. Don Pancho, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.